Hola a todos los seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en Diálogos de Zona Psique. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es doctora, originaria de Ciudad de México, psicoanalista en Toledo, España, egresada de la Universidad de la Sorbona en París. Es fundadora y presidenta de LATE, que es Lapsus de Toledo en España, vicepresidenta de la FEP, que es Fundación Europea para el Psicoanálisis, sede en Francia, directora de Observatorio de Psicoanálisis Europeo, ARCO, y presidenta de Ensoñarte, así como miembro de honor de Espacio Abierto, que es una asociación cultural en Madrid. También ella es directora de la Coordinación General de los Libros de la colección de Psicoanálisis Lapsus de Toledo. Representa también a CRIBA, que es una asociación de la voz sede en Francia, en España. Creadora de la iniciativa cultural Monólogos Femeninos, que son reflexiones contra la violencia. Ella también imparte cursos y conferencias en España y en diversas universidades a nivel internacional sobre temas pues diversos como vinculados al psicoanálisis lacaniano. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas Amor y Envidia, Sexualidad, La Madre Estrago, 4 mujeres, 4 pasiones, Histéricas insatisfechas, Perversiones, Hijos millennials, entre otras publicaciones. Ella es la doctora Cristina Hack. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Carlos, mucho gusto de saludarte desde acá, desde Toledo, España. Muchas gracias. Pues es un honor tenerte por acá en este espacio. Y pues de entrada me gustaría saber, ¿verdad?, qué último proyecto tienes actualmente, el cual estés desarrollando. Claro que sí. Bueno, me da muchísimo gusto decirte que no hay un proyecto, sino que en realidad tengo muchísimos proyectos que se están desarrollando al mismo tiempo. En este momento va a salir la publicación del libro de feminismo y psicoanálisis. Este libro se está haciendo con una editorial en México que se llama Diván Negro, por medio de un hombre llamado Samuel Hernández, que es un colega que se ha unido a nosotros y que hemos entonces con él hecho un vínculo entre las ediciones LATE de Toledo, España, y Diván Negro. Y entonces fíjate que el libro es un libro muy interesante porque nosotros el año pasado, en el mes de noviembre, justo cuando estaba la pandemia en todo su apogeo, hicimos un evento en mi función de vicepresidenta de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Pues hablé con mis colegas franceses. Uno de los fundadores es Gerard Pommier, un psicoanalista francés bastante reconocido allá en México, también lo conocen mucho. Y entonces yo le dije a Gerard que quería hacer un evento por medio de videoconferencia que se titulara Feminismo y Psicoanálisis, para hacer un vínculo entre los colegas de Francia, los colegas de España, también algunos colegas de Italia y colegas mexicanos. Entonces, este evento, la Fundación Europea para el Psicoanálisis estuvo de acuerdo, me dio la luz verde y lo hicimos en el mes de noviembre. Fue un evento muy bonito que tuvo un aforo completo y participaron también colegas de Brasil y otra colega muy querida también de Toulouse, y Gorana Bulat-Manenti, que actualmente es la secretaria y la tesorera de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, a quien yo le tengo muchísimo cariño. Entonces, todas estas personas nos unimos e hicimos el evento. Y a partir de ese evento, como nos gustó mucho lo que hablamos, todo lo que cada quien estaba trabajando sobre este tema tan importante actualmente, que es el tema del feminismo, decidí que podía ser muy bueno hacer una publicación de libro con todos estos textos que se habían dado en este evento. Entonces, como yo les traduzco a mis colegas franceses, porque muchos de ellos no hablan el español, entonces yo les ofrecí hacer una traducción al español de sus textos para poderlos publicar en este libro. Y hay incluso una colega que es originaria del Líbano,
que habló sobre el feminismo desde su país, desde el Líbano, Ajá. que también pues son otras culturas y Claro. otras maneras de visualizar esta temática tan importante. Así es. Entonces, así es como se ha gestado este libro que está ya publicándose en este mes de julio allá en México. Qué bueno. Y tiene 60 coautores, porque los que estábamos Exacto. en el evento éramos aproximadamente unos 15 a 20 colegas, pero luego yo hablé con varios colegas mexicanos para que el libro fuera más, trajera más trabajo de más personas de México, y total hicimos un libro con 60 coautores. Entonces este es uno de los proyectos que ya está por hacerse, y vamos a presentar este libro en diferentes eventos que se van a ir haciendo tanto en México como en Europa. La primera presentación la vamos a tener en una universidad, que es la Universidad de Querétaro, por medio de una colega que se llama Cristina Ortega. Ok. Entonces allí vamos a presentar este libro de feminismo, y vamos a hacer otras más presentaciones del libro, claro, que es, pues te digo, uno de los proyectos ahorita en el mes de julio. Pero tenemos muchos proyectos más de los que poco a poco iremos hablando en este programa. Claro, pues bueno, aquí también en este espacio, pues lo ofrezco para cualquier evento, ¿verdad? Que pueda ser suscitado también acá en México. Sí, quisiera que nos contaras en qué momento tú te diste cuenta que el psicoanálisis era lo tuyo. Es decir, en qué momento el psicoanálisis invade tu vida, por así decirlo, ¿no? Es decir, a todos nos damos cuenta en algún momento que el psicoanálisis es para nosotros, ¿no? A todos tenemos este llamado, por así decirlo. ¿Puedes contarnos un poco esa historia en tu vida? Claro. Mira, yo estaba trabajando en el Hospital Manuel G.A. González, allá en México, que pertenece a estos hospitales del área de Tlalpan. Entonces, en el Hospital G.A. González, yo trabajaba en un grupo muy bonito de médicos que se llamaba la Clínica Craneofacial. Esta clínica era dirigida por el doctor Fernando Ortiz Monasterio, un doctor que es cirujano plástico muy reconocido en México, que lamentablemente ya falleció, y con quien yo tenía, además de un vínculo profesional, un vínculo de amistad muy, muy intenso. Claro. Entonces, yo tenía el honor de pertenecer a este grupo de médicos de la Clínica Craneofacial en este Hospital Manuel G.A. González. Y uno de mis grandes amigos era el psiquiatra de la clínica. Yo en ese momento en realidad me dedicaba a la cirugía, y me dedicaba a hacer la cirugía de estos pacientes. Formaba parte del equipo quirúrgico. Había especialistas de muchas áreas. Había cirujanos bucodentomaxilares, había oftalmólogos, había genetistas. El grupo se dedicaba básicamente a tratar de una manera integral a pacientes que tenían problemas, por ejemplo, de síndrome de Apert, de hiperteleorbitismo, y después había toda una práctica para pacientes que tenían problemas de quemaduras, que habían estado quemados, ya sea en incendios, en accidentes, pero eran pacientes que tenían su mente completamente normal, no había ningún tipo de retardo, ni tampoco de psicosis, pero se habían quemado. Entonces se convertían verdaderamente en personas físicamente muy vulnerables. Ellos mismos se llamaban a sí mismos monstruos. Algunos de ellos en un momento determinado se ponía en contacto, por ejemplo, con películas como la del Hombre Elefante y ese tipo de cosas, porque teníamos que ponerles injertos que sacábamos de glúteo o sacábamos de algún otro lugar y lo poníamos en cara o en cuello. Entonces eran pliegues que se iban poniendo uno tras otro para quitar aquellas quemaduras tan terribles. Ellos tenían a veces que ser inyectados con morfina y tenían padecimientos muy fuertes a nivel físico. Entonces, fíjate que en un momento determinado, como yo me hice muy amiga del psiquiatra,
pues me acuerdo que estábamos hablando en un café en el hospital Sí, sí. y él me decía, yo me he dado cuenta que los pacientes acuden a ti para hablar contigo de los problemas psíquicos Ajá. más que de los problemas posoperatorios Ujú. físicos. Claro. Y yo creo que tú tienes un talento para escuchar, que probablemente no te has dado cuenta, me dijo él. Ajá. Entonces, fíjate que, bueno, yo me empecé a dar cuenta a partir de eso que me dijo, Ujú. que efectivamente los pacientes venían y hablaban conmigo y se abrían a mí, a sus problemas de sus historias personales. Exacto. Y bueno, es probable que mi amigo, el psiquiatra, de alguna manera me introdujo Claro. en este deseo de empezar a escuchar la vida psíquica de mis pacientes a los que yo había operado. Y fíjate que luego vino algo que fue un poco fuerte, porque este amigo mío tuvo un desencadenamiento de psicosis. Entonces, cuando yo me enteré que él estaba ingresado en el psiquiátrico, para mí fue algo muy fuerte. Claro, muy fuerte. Me da la impresión que entre el hecho de que él había visto en mí la posibilidad de escuchar la problemática psíquica y que después él mismo se convirtiera en un paciente psiquiátrico porque había desencadenado una psicosis, es posible que este fue para mí el llamado. Claro. Creo que incluso un poco antes de todo esto, yo puedo decirte que yo fui una niña que me tocó escuchar la historia de mi abuela. Mi abuela le tocó vivir la Revolución Mexicana y me contaba desde ella, Claro. todo lo que le tocó vivir en aquel momento de la Revolución Mexicana y toda, digamos, el sufrimiento. Entonces ella tenía un trauma. No lo hablaba con trauma porque yo tenía pues aproximadamente 13 años cuando yo la escuchaba a mi abuela, sus cosas de la revolución. Quizás un poquito antes, porque yo la empecé a cuidar desde que tenía como 9 años. Entre los 9 y los 13 años, ella me iba contando de la Revolución Mexicana. Y no usaba la palabra trauma, pero sí lo que usaba era, ella le llamaba mi núcleo de sufrimiento, me decía ella. Y era el momento en el que habían llegado todos estos soldados que eran los revolucionarios al rancho que ella tenía en Ciudad Victoria, en el norte. Y entonces, para mí siempre fue un poco la historia como este momento de la película de Como agua para chocolate, cuando llegan todos estos hombres. A mí me recordaba la historia de mi abuela, porque lo que ella se acuerda es que ella era joven y entonces su hermano mayor le dijo a todos los soldados, que eran los revolucionarios, que no les hicieran daño y que tenían todo lo que quisieran allí en el granero, decía mi abuela, en el granero. Y entonces todos estos soldados entraron al granero, pues a coger el grano, y que me imagino era el maíz para alimentar a su ejército de revolucionarios. Pero fíjate que estando en el granero, el hermano de mi abuela, pues siguió trabajando, y mi abuela, desde donde ella veía que era un lugar como con paja, que estaba mirando, vio cómo uno de los soldados lo ejecutó. Y le metió un balazo a su hermano, y ella ve cómo su hermano muere, ejecutado por este soldado. Muy fuerte. Y esto a ella fue muy intenso, muy, muy intenso. Claro. Entonces yo escuchaba su historia una y otra vez, y una y otra vez, y creo que en esa corta edad, de los 8 a los 13 años, cuando yo tenía 14 para cumplir 15, mi abuela falleció. Entonces yo podría decirte que antes de mi amigo el médico, en el GEA González, pues el llamado al psicoanálisis, antes de que yo incluso supiera que existía el psicoanálisis, fue cuando yo escuchaba en realidad a mi abuela con eso que ella le llamaba el núcleo de sufrimiento. Claro.
Solamente que yo me cuestionaba en aquel tiempo qué podía yo hacer como para poder mitigar el dolor de mi abuela. No sé si lo logré mitigar en algún momento. Creo que escucharla le ayudaba, pero ese sufrimiento que ella tenía de haber visto morir a su hermano, ella era muy melancólica y caía en cuadros de melancolía muy profunda, muy constantemente. Claro, sí, ha de haber sido impresionante, ¿no? Ese suceso, porque pues marca, ¿no? De por vida un suceso así. El experimentarlo, el vivirlo, sobre todo en la época, ¿no? Y pues hay muchas historias desarrolladas en esa época, ¿no? A través de la época de la Revolución, que por desgracia pues sí son traumáticas en su mayoría, ¿verdad? Es muy interesante lo que nos acabas de contar, esa parte del llamado, ¿no? De cómo nos va jalando de cierta forma Sí. el por qué estamos aquí para el psicoanálisis, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Ay, perdón, es que se va, la conexión anda un poquito lenta, ¿eh? Ajá. ¿Tú qué piensas del contexto psicoanalítico a nivel, dijéramos, ahí en España? Mira, yo tengo 30 años que me fui de México. Ajá. Me fui primero a París a hacer allá mis estudios y después, bueno, la vida me ha llevado por diferentes ciudades. Yo he vivido en diferentes ciudades y en diferentes países a lo largo de los 30 años que estoy fuera de México. Entonces he tenido la oportunidad de vivir en España en varias ciudades. He vivido en Barcelona, he vivido en Tenerife, las Islas Canarias, que también pertenecen a España, y he vivido en Toledo. Entonces, en estas 3 ciudades que me ha tocado vivir, he podido de alguna manera ir visualizando de qué forma se ha introducido el psicoanálisis en España desde mi experiencia. Entonces, yo lo que te puedo decir es que ha habido momentos en los que el psicoanálisis ha tenido mucha vigencia aquí en España. Claro. Y actualmente yo pienso que sigue habiendo una gran vigencia del psicoanálisis, pero también hay una serie de corrientes diferentes que están entrando en España y que yo diría de alguna manera hacen un como contrapeso al psicoanálisis, porque son corrientes que quieren quedarse y que hablan pues de tratamientos más rápidos, como todo esto de la cognitivo-conductual, todas estas que me imagino que en México debe de ser parecido, en donde ellos intentan pues hacer creer que el psicoanálisis ya no tiene vigencia, que ya es obsoleto, que ya pasó de moda, que ya su buena moda era la época de las películas de Woody Allen y que ya ahora esto ya va un poquito de capa caída. Sí, sí, claro. Yo quiero decirte que acá Toledo, por ejemplo, es una ciudad que tiene la fama de ser una ciudad muy cerrada. Muchos dicen que como sus murallas, que es una ciudad amurallada, una ciudad, otros le llaman los toledanos de toda la vida, un poco como que son personas muy suyos, muy de sus propias costumbres. Entonces, yo viviendo en esta ciudad que tiene esa fama, puedo decirte que en mi experiencia, pues el psicoanálisis es algo que ha podido difundirse de una manera bastante importante. Claro. Tan importante que en el año del 2008 yo decidí fundar una asociación aquí en Toledo que se llama Asociación Lapsus de Toledo, España. Esta asociación que se fundó en el 2008 y que por lo tanto tenemos 13 años de que se ha fundado, ha tenido diferentes momentos. Claro. Yo he hecho vínculos tanto con Francia como con Italia y otros lugares de España, Portugal, Reino Unido, también tenemos con Alemania. Entonces, este grupo, digamos, que pertenece al Lapsus de Toledo, España, tuvo un vínculo importante con una serie de colegas en México. Claro.
Pero después ese vínculo se disolvió con estos colegas de México por diferentes circunstancias. Y entonces, para hacer la diferencia de lo que era Lapsus de Toledo, entonces es que hemos, digamos, colocado un nombre en donde ahora le llamamos LATE, que sigue siendo Lapsus de Toledo, España, pero desde LATE estamos intentando introducir el cambio, digamos, en el grupo que nos representa en México, que ya no es el que era antes y con el que estuvimos colaborando durante 10 años. Se disolvió y ahora tenemos un grupo nuevo con el que estamos colaborando ya desde hace un año, digamos, a nivel ya legal, por decirlo de esa manera. Y este nuevo grupo de colegas mexicanos es el que representa actualmente este grupo que se llama LATE. Entonces, estos representantes que son ahora en México y es un nuevo grupo. Entonces, desde este nuevo grupo de LATE, tenemos como una hermandad con una cierta cantidad de asociaciones que se han ido fundando a través de este grupo. Entre ellos tenemos uno que se llama Ensoñarte, que es un grupo de colegas españoles que difundimos el psicoanálisis desde Toledo, España, a gente de Toledo, a gente de España en general, y que se está integrando también personas de México. Este grupo lo hacemos a partir de una asociación que se llama la Asociación de Vecinos El Tajo, que tiene una parte muy interesante porque es benéfica para la gente de los vecinos de la ciudad de Toledo. Entonces, como ves, aunque hay mucha gente que intenta machacar el psicoanálisis en España, el psicoanálisis sigue de alguna manera encontrando para que la gente que le interese el psicoanálisis pueda seguir sintiéndose que tiene un grupo aquí en España. Claro, es bastante interesante esa parte que cuentas de LATE, ¿no? De esta reasignación de colaboradores en México. Eso hace resurgir, ¿no?, el psicoanálisis desde otra perspectiva, ¿no? Que incluso Sigmund Freud, ¿no?, también incluso lo decía, a veces estas resistencias, incluso él mismo cuando va a Estados Unidos, él dice, ahí va a germinar el psicoanálisis, porque él sabía que era a lo mejor un país con una tendencia más fresca, por así decirlo, psicológicamente, como si fuese un adolescente, ¿no? Entonces, yo siento que siempre, bueno, los detractores pues van a buscar elementos, ¿verdad?, para criticar el psicoanálisis, pero a veces esas críticas vienen del desconocimiento, ¿no? Porque precisamente conocen una parte del psicoanálisis, ¿no? Una parte muy pequeña. Dijéramos, el psicoanálisis es muy amplio. Sí, y yo pienso, fíjate, Carlos, que siempre durante toda la historia del psicoanálisis podemos observar que hay grupos que se van agrupando en un momento determinado, se hacen ciertos trabajos en esa agrupación y luego se disuelven, luego vienen otros grupos. Claro. Dentro del mismo Freud tú has visto cómo ha habido gente muy cercana a él y después han terminado peleando, disolviéndose, cambiando. Y luego cada quien hace su propio grupo. Hay como ciertos problemas. Yo hace poco hablaba con un colega mío de México que me decía que él se había dado cuenta de que los grupos del psicoanálisis eran grupos muy sangrientos a la hora de pelear, a la hora de criticar, por ejemplo, el trabajo de otros colegas, a la hora de hablar de otros colegas, en la parte, digamos, de la enemistad. Como que era muy sangriento, como que lo estaba más sangriento que otros quehaceres. Yo, como vengo del área de medicina, de la salud,
física, digamos, la salud de las personas, de trabajar en hospitales. Sí, sí. Yo puedo decirte que, por ejemplo, con los médicos también a veces hay pleitos, discusiones o enemistades que pueden ser complicadas, pero es verdad que esta sangría que en ocasiones observo dentro del psicoanálisis, no la observo en otras áreas. Entonces, yo creo que son temas importantes a trabajar. ¿Por qué dentro del psicoanálisis a veces es tan sangriento? Y probablemente eso tenga que ver con esto, la palabra que tú has utilizado, que son las resistencias. Es posible que como nosotros estamos trabajando la psique humana y es tan complicado a veces poder como superar las propias historias, hay algunos psicoanalistas que estudian en libros o la teoría, pero no tienen un recorrido analítico propio importante. Entonces, aunque sean grandes eruditos teóricos, no tienen realmente una, digamos, superación, por decirlo de esa forma, de los problemas personales. Entonces, a veces, aunque digan que no, puede haber ciertas proyecciones, puede haber cierta complicación a la hora de relacionarse con otras personas. Luego tenemos el narcisismo. Si de pronto un colega ve que alguien lo está opacando, que alguien está, pues quizás teniendo cierto protagonismo, puede que no le guste, y entonces entran también los narcisismos de los mismos psicoanalistas. Yo lo he visto también, por ejemplo, en Francia, con el mismo grupo de Lacan. Pues tú mira un poquito la historia, cómo ha sido también del psicoanálisis en Europa, y cómo los que han tenido escuelas, pues después también ha habido rupturas, ha habido problemas, disoluciones, y yo creo que eso ocurre en todos los grupos. Entonces, no creo que vamos a poder detener estas disoluciones ni esas rupturas, pero lo que sí creo es que podemos aprender de ello, porque al final de cuentas, lo que a mí me parece muy interesante son las personas que se agrupan y que se quedan al final en un grupo, porque cuando hay una disolución, va a haber unos que van a tomar partido de un lado y va a haber otros que van a tomar partido del otro lado. Por ejemplo, cuando se disolvió la escuela freudiana, que era Jacques Alain Miller el que la presidía, a la hora de que eso se disolvió, pues Colette Soler tomó un grupo, por decirlo de esa manera, y Jacques Alain Miller otro. Y hay gente que se fue hacia los foros lacanianos, que era lo que dirigía Colette Soler, y hay gente que se fue a la escuela freudiana, que era la que dirigía Jacques Alain Miller. Entonces, eso ocurre después de Jacques Alain Miller y Colette Soler en ese campo de Francia, pues ha ocurrido después en muchas otras ciudades del mundo con los nuevos psicoanalistas que se ponen de alguna manera de líderes de grupos o intentando de alguna manera difundir o siendo las cabezas de ciertos grupos. Yo, por ejemplo, en este momento, pues soy la fundadora y la presidenta del ATE, y de alguna manera yo represento una persona que represente ese grupo. Hay otras personas que dicen que no tienen cabeza y que es, digamos, la asociación, el nombre de la asociación o el nombre de la escuela, y dicen que no hay cabeza, pero en realidad, en el fondo, todo el mundo sabe quién es la cabeza. Siempre hay un líder, ¿no? Entonces, en realidad siempre hay un líder, un dirigente, un director, porque hay alguien que tiene que tomar esa función, es una función. Finalmente, yo no pienso que es una función de superioridad, yo más bien pienso que es una función de, como diríamos en España, de curro. Son las personas que más trabajan, a donde está la carga del trabajo realmente. Pero, pues, a eventos, digamos, del público, pues es esa la cara que se coloca para representar. Entonces yo pienso que todo eso es algo muy interesante y muy importante, porque en todo caso, desde el ATE, lo que a nosotros nos late es tratar de que haya una igualdad. Exacto.
Y en ese sentido, hablando del feminismo, pues mira, lo que tratamos es que haya una igualdad de derechos, digámoslo de esa manera, para que las personas puedan participar. Entonces nosotros hacemos eventos. Ajá. Tú me preguntas de eventos, imagínate, ahorita en este mes de julio y agosto, Ajá. acá en Europa no se trabaja y nosotros estamos a tope. Sí, no sí. se trabaja porque es el verano y hay un calor acá en Europa de 40 grados. Tremendo. Te dicen que en Madrid puedes tomar un huevo y partirlo y que se cuece en la acera, en la banqueta. Claro. Del calor que tenemos acá en Europa. Es un calor muy importante. Entonces la gente suele salir e irse de las grandes ciudades, entonces se quedan abandonadas a los turistas. En todo caso, en otras épocas, ahora con la pandemia, sí, es más bueno, difícil, la gente empieza a viajar un poco, pero lo que te quiero decir es que se trabaja poco. Y nosotros estamos a tope, tenemos proyectos, 8 eventos hemos tenido en julio, ahora en agosto vamos a tener también parecido, y luego en septiembre, que ya empieza el nuevo curso, Ajá. de septiembre, digamos, a diciembre, que termina este año de 2021, tenemos 36 eventos, Carlos, wow. Sí, y se dice rápido. Está increíble. Entonces, estamos teniendo entre 12, sí, 10 y 12 eventos por mes. Y yo lo que me gusta de esta asociación LATE con los nuevos chicos, colegas que se han introducido desde México, que sí. Digo chicos porque son jóvenes, muchos de ellos, es gente joven, gente con muchas ganas. Así entonces, es. Como yo tengo un espíritu muy jovial, a mí acá me llaman hiperactiva, que nadie me sigue el ritmo. Entonces yo me doy cuenta que efectivamente la gente un poco de mi edad no me sigue el ritmo. Exacto. Entonces yo necesito ir un poco más a gente que tenga más energía para que me logre seguir el ritmo. Y aún así luego me dicen, para. Sí, sí. Entonces, yo estoy muy contenta por eso, porque tenemos 36 eventos y te digo que lo que intentamos, sin decir que sea perfecto, porque nada lo es, y yo me doy cuenta de que nuestra misma asociación tiene fallas, porque yo no podría decirte que no las hay, por supuesto que hay fallas. Y a partir de las fallas intentamos construir algo, porque es a partir de la falla que debemos construirlo. Exacto. Y entonces lo que queremos es igualdad de derechos para que los colegas que quieran participar puedan participar. Tanto para escribir libros como para intervenir en los eventos. Entonces yo lo que quiero como mexicana que soy es ser un puente. Mi deseo es ser un puente. Ese ha sido mi deseo desde siempre, desde que hice la asociación en 2008, era hacer un puente entre México y Europa. Porque como yo estoy en Europa, pues tengo la facilidad de relacionarme con los griegos, con los franceses, con los italianos, y yo hago mi propio vínculo con estas sedes a las que pertenezco, como es la Fundación Europa para el Psicoanálisis, la que decías tú al inicio del programa, CRIBA, que se dedican al análisis de la voz. Exacto. Y luego hay otros franceses que son de Thierry Lamotte, que son muy amigos de una compañera nuestra que se llama Diana Barona, y ellos se dedican a hablar mucho, por ejemplo, de fanatismo. Ellos están muy metidos en todo lo que son los movimientos radicales. Y tratan de hablar y de abrir la escucha psicoanalítica, porque lo radical es terrible. Incluso lo radical desde lo progresista no viene a ser algo positivo. Entonces, el feminismo, por ejemplo, radical, desde la escucha psicoanalítica, tiene la misma problemática que cualquier otro tipo
de ideologías radicales. Exactamente. Porque es un fanatismo que termina mal. Y es un desequilibrio. Entonces, ¿no? un poco para aterrizarte la idea, Ajá. pues lo que yo quiero es ser el puente de América, de mis colegas latinoamericanos, Ajá. y no nada más México, porque yo viví un tiempo importante en el Perú y Ajá. tengo colegas peruanos a los que quiero muchísimo. Ajá. Entonces, tanto México como Perú y como Colombia, pues y otros, también en Ecuador, yo lo que quiero es poder dar ese puente a través del arte para que puedan participar y nos puedan, pues, enriquecer cada uno con sus trabajos, sus lecturas, Exacto. lo que cada quien va trabajando, va investigando, porque aunque no sea perfecto y aunque no tenga una rigurosidad, digamos, muy del 100%, yo lo que me interesa es escuchar lo que están trabajando, cómo lo miran, cómo se ve desde allá, sí. porque la gente joven tiene una mente muy enriquecedora y yo creo que los colegas que somos un poquito más maduros debemos de tener esa apertura para dar la voz a todas estas personas. Entonces, eso es mi deseo. Yo lo que deseo es que eso se pueda lograr. Intentamos, con nuestras imperfecciones humanas, pues hacerlo lo más igualitario posible. Y es lo que a mí me gusta y lo que me da mucha satisfacción cuando de pronto alguien me agradece el haber podido tener la posibilidad de intervenir en algún evento, de poder participar con los franceses o con los griegos, y de tener esa opción que de otra manera no se podía tener. Exactamente. Sí, y esa parte creo que es extraordinaria, ¿no? Al poder que tú generes esos vínculos, ¿verdad? Para el conocimiento, ¿no? Difundir el conocimiento y obviamente, como dices, la perspectiva de Latinoamérica, ¿no? Que en este caso, yo digo, o pienso que también en México hay buenos psicoanalistas, también acá de este lado considero que hay buenos psicólogos, solamente que a veces les falta eso, ¿no? La difusión, que sean escuchados o que tengan esos vínculos, ¿no? Sí. Y a veces también alguna queja que yo he recibido es que a veces se cierran en sus mismos colegas, Ajá. no abren a nuevos y entonces se empiezan a hacer como mafias, vamos a llamar, en donde no hay oportunidad de que pueda entrar nadie nuevo a sus mesas de trabajo. Así es. Y entonces eso se empieza a hacer muy cerrado, muy elitista y no se abre a otras escuchas. Y yo lo que a mí me interesa es abrir a otras escuchas. Mira, el libro, por ejemplo, que hemos publicado 7 libros en la pandemia, que también se dice rápido, pero son 7. Y en la pandemia estamos hablando de 1 año y medio. Claro. Uno de los libros que se publicó ha sido de los libros primero en ventas en Amazon durante varios meses. Se llama COVID-19, Reflexiones contra la Violencia. Y en este libro yo invité a 100 personas a escribir sobre sus reflexiones sobre la pandemia. Había, por supuesto, psicoanalistas, algunos muy reconocidos, pero había también chicos de secundaria, chicos de preparatoria, educadoras sociales, profesores, filósofos, sociólogos, fotógrafos. Y yo lo que quería era que cada uno desde su lugar reflexionara sobre lo que estaba ocurriendo. Sobre el fenómeno, exacto. Entonces ha sido un libro, pues por eso, primer lugar en ventas, porque se ha podido abrir a 100 coautores, que son los que participaron. Ahora tenemos otro proyecto, que es el libro de Resistir. Para mí es como la continuación de este primer libro, que también va a hablar de la pandemia, pero este libro se llama Resistir, y después el subtítulo es ¿y usted cómo se ha sostenido en la pandemia? Exacto.
que queremos es lo mismo, es que haya psicoanalistas también reconocidos, porque todos nosotros somos psicoanalistas y nos interesa difundir el psicoanálisis, digamos que es uno de nuestros objetivos, pero el libro está abierto y he invitado a una chica, por ejemplo, que vive en Tenerife y que ella es sanitaria de un psiquiátrico, pero no es psiquiatra, pero se dedica a la escucha de ciertas personas en ese psiquiátrico. He invitado enfermeras que han estado en primera línea vacunando a las personas y con toda la problemática de toda la angustia que ha implicado esto. He invitado a chicos que estudian acá en España se llama el instituto, que es lo que allá es la secundaria, el bachillerato, que es lo que allá es la preparatoria. He invitado a muchas personas de diferentes formaciones, porque lo que a mí me interesa es como ir viendo cómo cada quien lo ha vivido. Este libro no va a tener notas de página. Les he pedido que cada quien hable desde cada quien, porque a nosotros lo que nos interesa en esta asociación es que la gente pueda hablar desde su propio lugar, quitándose un poco como el mandato de que tienes que poner referencias, citas bibliográficas, notas a pie de página, porque si no haces eso no vale lo que estás diciendo. Luego, fíjate, hay colegas que mientras más notas de página meten, ellos creen que es como más valioso su texto. Entonces, de pronto, es un texto que tiene 10 líneas de lo que el colega piensa y todo el resto del texto son notas a pie de página. Exactamente. Sinceramente, eso desde el ATE no nos interesa. Porque para leer notas de página, pues ya tienes todos los libros que tenemos todos que leer, desde Freud, Lacan y todos los demás. Para aventar. Pero lo que a mí me interesa es escuchar qué has leído tú y qué lees tú, porque como bien tenemos una frase en Lacan que dice, yo soy responsable de lo que digo, así es, pero no de lo que el otro escucha. Exactamente. Entonces esto es un poco parecido, pues cada quien es responsable de lo que lee, pero la lectura no es la misma. Cambia. Cada quien lee desde una posición, desde donde está preparado para leer. Así es. Desde donde está preparada su mente para abrirse a algo que de pronto está leyendo. No todo el mundo lee desde el mismo lugar. Sí, exactamente. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Yo he notado que a veces nos han criticado esto, porque precisamente tenemos una libertad para que puedan expresarse. A veces critican hasta si, por ejemplo, las puntuaciones no son como deben ser, deberían ser de otra manera. Pero mira, cada quien tiene un discurso. El sábado pasado hemos visto una película maravillosa que se llama Claroscuro, que habla de psicosis. Y fíjate cómo este hombre, cuando es una historia real de este hombre, él existió en la vida real, este pianista. Y fíjate cómo cuando él desencadena la psicosis, empieza a hablar de una manera que es como una verborrea, como una ametralladora de palabras, y va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y tú dices, bueno, obviamente esta forma de hablar o de escribir, en el caso de que escribiera este hombre psicótico, no iba a ser perfecta de la Real Academia Española. Pero desde el punto de vista psicoanalítico, creo que es importante abrir esa posibilidad, porque cada quien se va expresando como va pudiendo, y a veces se aprende más de una escritura que vamos a llamar del desastre. Incluso hay un libro así que se llama La escritura del desastre. Así es. A veces puedes aprender más de la escritura del desastre que de otra escritura como muy perfectamente hecha. En otras palabras, que el psicoanálisis investiga la falla. Así es. La castración, la falta. Y es a partir de esa falta que se construye nuestro quehacer. Y yo creo que uno tiene que darle paso a la posibilidad de esa falta.
Así es. Bueno, pues que critique el que quiera criticar. Claro, y depende de qué perspectiva, ¿no? Porque dijéramos, en esta parte tú estás rompiendo estos paradigmas, ¿no? De cómo se debe de escribir el psicoanálisis o cómo se debe de escribir correctamente. Sin embargo, el trasfondo atrás de eso, pues, es el conocimiento en sí, ¿no? O lo que nos quiere decir, ¿no? Que inclusive, Sí, pues, porque Jacques Lacan muchas decía, veces cuando sí, no te expresas muy bien o no te expresas perfectamente bien, ajá, o tienes un profesor que tartamudeaba o que hablaba de determinada manera o se repetía y de pronto es el que más te transmitió, sí, el más sabio, digamos así. uh-huh, Luego hay gente que es muy sabia, que es muy erudita, pero no sabe transmitir exactamente, y no le entiendes nada. no se le Entonces, entiende, ¿de qué sirve que sepa tanto si cuando a no la hora de la hora no logra aterrizar comunicarlo, los conceptos o introducirse en el corazón del otro, abrir las entrañas del otro y estremecerlo en un uh-huh, momento determinado? así es, Entonces, esto ya son estilos, ¿ves? Son cosas muy personales, pero a mí me parece que son súper importantes, Carlos. Y yo creo que uno debe de intentar mantener la libertad del estilo. uh-huh, claro. Ahorita inclusive me acordé de una frase, ¿no? De Jacques Lacan, de el conocimiento tiene como primera virtud su capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente, ¿no? Porque creemos con prejuicios que debe ser así, ¿no? Lo que debe Sí, ser, sí, exactamente. exactamente. Y ya te digo, todo eso pues son los proyectos que estamos teniendo ahora. Ajá, Y bueno, hablarte de un libro maravilloso que se llama Mitología, ajá, Tragedia y Psicoanálisis, que este libro ya se cerró. eh, Lamentablemente ya no podemos invitar a nadie a este libro porque ya está cerrado, ya se sí, va a publicar, público, pero ajá, es que este libro a mí me tiene muy contenta porque surgió también de un evento que hicimos en Late. ajá, Yo tengo un representante en Grecia que es un psicoanalista que se llama Emanuel Constantopoulos uh-huh, y él tenemos muchísima transferencia de trabajo con él. Entonces, antes de la pandemia vino a Toledo y estuvimos hablando y entonces ya con la pandemia hicimos un evento sí, y él habló, como buen griego que es, pues habló de un personaje de la mitología. exacto. Y entonces cuando yo lo escuchaba, resulta que varios colegas mexicanos no sabían quién era el personaje del que él había Del que hablado. hablaba, exacto. Entonces nos pusimos a hablar sobre que no habían escuchado sobre ese personaje y entonces a mí me pareció como súper importante escribir un libro que hablara de los personajes de la mitología griega y la mitología en general, pero bueno, viene mucho de los De los griegos, hay que griegos, decirlo, sí, sí, todas las tragedias es muy también. importante, claro. Entonces hicimos un libro y le llamamos Mitología, Tragedia y Psicoanálisis, Uh-huh, un poco dedicado o gestado por la idea de Manuel Constantopoulos ajá, y invitamos a mucha gente a escribir este libro. Vamos a hacer el evento en septiembre uh-huh, y bueno, han escogido, ya te puedes imaginar, están todos o muchos de los personajes importantes que se han trabajado en psicoanálisis. sí, 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 Está Antígona, por supuesto Edipo Rey. claro, El libro abre con una introducción súper bonita de Gerard Pommier, que ajá, es uno de los fundadores de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, oh, ya, que habla precisamente del complejo de Edipo. ajá, Entonces, bueno, pues es un libro que a mí me parece que va a ser verdaderamente maravilloso. Está ya por publicarse el libro y en exactamente, el mes de septiembre vamos a tener el evento de mitología que va a ser, digamos, originado por el libro, aunque el ajá, libro todavía no va a estar publicado para septiembre, así es, pero el evento se va a hacer en en septiembre y septiembre, después vamos a hacer varios eventos sobre mitología uh-huh, basados en este libro. Porque lo que nos va ocurriendo en LATE es que vamos haciendo un evento ajá, y luego del evento nos surge un libro. claro, extraordinario, Entonces, pues publicamos el libro o intentamos publicar el libro ajá, porque vemos que el evento ha tenido pues mucho como éxito, mucha
aceptación, como la gente le ha gustado, le ha interesado, se ha abierto polémica, ha habido muchos comentarios y entonces a partir de eso se van gestando poco a poco los libros que vamos también decidiendo publicar. Y ese pues es otro evento que tenemos pensado a septiembre ya organizado. Y luego tenemos el libro de adicciones, que ya te había yo comentado, que también todavía no se ha cerrado, todavía estamos en ello, y es un libro pues que va a tener una gran cantidad de textos sobre adicciones. Y luego tenemos el siguiente libro, que es el de Resistir, que es, como te repito, sin notas a pie de página, y va a ser lo que cómo se ha sostenido cada quien. Ya desde ahora te digo que yo creo que todos los que pertenecemos al ATE nos hemos sostenido con los eventos LATE. Sí, es un gran aporte. Una calidad, independientemente de los análisis personales, por supuesto, que no hay que quitarles valor, porque eso es muy importante, pero también los eventos que hacemos por medio de las videoconferencias nos mantienen unidos y nos mantienen activos, juntos, y nos mantienen trabajando y olvidándonos un poquito de las mascarillas y de toda la angustia que ha implicado este momento histórico tan terrible y tan duro, porque yo no encuentro una sola familia conocida que no haya sido afectada en el núcleo profundo de su corazón con la muerte de algún ser querido cercano. Yo misma he tenido la muerte de un primo, médico también, un primo en México, mexicano, que está en primera línea y que murió contagiado por la COVID-19 a principios de la pandemia. Y un tema que yo he tenido un gran cariño, no solo ahora, sino desde niña. Entonces, todos hemos estado afectados por un ser querido que ha fallecido por este virus, y creo que son momentos históricos que nos están tocando vivir y que cada uno pues los va viviendo como va pudiendo. Claro, y en estos momentos, dijéramos, tan difíciles socialmente, es importante hacer notar, ¿verdad?, que la psicología puede ayudar, ¿no? Que el psicoanálisis aporta y que esta parte de Freud nos ha dejado un legado, ¿no? Ese legado creo que lo has llevado tú, en la batuta, y eso es importante, te lo agradezco también. Y me hubiera gustado seguir más con dijéramos, en la entrevista, que pudiésemos hablar ya de un tema en sí, como lo habíamos planeado. Nada más que te propongo aquí la opción de que en la siguiente entrevista que te pudiera realizar, hablásemos de un tema en específico. No sé, ¿qué te parece si hablamos ya en sí del feminismo, pero desde el psicoanálisis? Claro que sí, será un placer para mí, porque una de las cosas que no quiero dejar de decir en esta entrevista, porque para mí es nuclear, es los monólogos femeninos. Nosotros hemos creado un grupo de gente que alza la voz contra la violencia, y en un primer momento hubo muchas personas en España que empezaron a escuchar el psicoanálisis gracias a estos monólogos. Esto empezó hace ya 10 años. Mi primer monólogo fue de Frida Kahlo, tengo que decirlo, y además con mucho orgullo. Y se han ido haciendo varios monólogos. Yo ya te llevo 10 personajes. El último personaje, que es el de este año, que el debut lo vamos a tener el 30 de julio en un evento que se llama Superhéroes y Supervillanos. El personaje que yo voy a utilizar para alzar la voz, tomando la batuta del psicoanálisis y del feminismo, es Lisbeth Salander, que es el personaje de la trilogía de Millennium. Así es de que, si te parece bien, para la próxima entrevista que hagamos, podemos introducirnos desde este personaje, porque además es un personaje muy conocido, porque en su momento todo el mundo vio las 3 películas suecas que se hicieron sobre este personaje, y porque fue 3 bestsellers escritos por este sueco, y que la verdad es que todo el mundo ha tenido la lectura de estas 3
que es una maravilla, Ajá. y el personaje pues habla sobre la violencia de una mujer vulnerable como es Lisbeth Salander, Ajá. hija de un hombre maltratador que golpeaba a unas palizas de muerte a la madre, y que entonces de allí surge este personaje de alguna manera pues como Ajá. una heroína, vamos a decir, que se coloca para defender los derechos de las mujeres. Exacto. Y como ella en esta historia, porque es una historia obviamente de ficción, porque es un escritor quien la escribe, pero sin perder de vista que este escritor sueco hizo su escritura a partir de un evento personal que lo motivó a escribir sobre esto, porque él presenció una violación real cuando él era un jovencito en Suecia por unos amigos de él, y él no pudo hacer nada. Exacto. Y se quedó en shock mirando cómo violaban a una amiga de él, una compañera de él. Entonces, a partir de la culpabilidad que él sintió de no haber podido hacer nada en ese momento, es que surgió estas novelas que dan vida a Lisbeth Salander. Interesante. Entonces, me parece muy interesante porque es motivado por un hecho real, claro, y porque muchas mujeres en la realidad han tenido problemas similares a los de este personaje de ficción. Sí, sí, yo encantado que pueda seguir colaborando, ¿verdad? Con nosotros. Sí, pues la invitación está ahí hecha, y pues ojalá y ya podamos en algún momento realizar esa entrevista. Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, ¿verdad? Porque sé que eres una persona muy ocupada. Entonces dejamos pendiente esta segunda entrevista. ¿Y qué te parece? Bueno, si cerramos igual con una frase, ¿no? Que es de Simone de Beauvoir, que dice que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia, ¿verdad? Refiriéndose al feminismo. Así es. Muy bien, Carlos. Pues gracias, te mando un saludo desde México, y que tengas una excelente noche ya por allá, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Igualmente, muy agradecida y muy honrada de estar en tu programa. Muchas Hasta gracias. la próxima. Sí, gracias. Hasta la próxima.